Dios les bendiga, amados hermanos. Qué precioso es estar delante de la presencia del Señor y orar, alabar el nombre de Jesucristo. Creo de que no hay nada que aliente más al pueblo de Dios que estar en comunión con el Señor. Qué bonito. En esta noche quisiera pedirle de que abra su Biblia. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Y quisiera pedirle de que vaya conmigo al libro segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo 14, un texto muy conocido. Y en esta noche vamos a meditar y vemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta hora. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y gloria al Señor. Qué precioso, ¿verdad?, este texto. Y este texto no fue dado a un pueblo pagano, impío, sino que fue dado al pueblo de Dios, a la congregación de los hijos de Dios, en un momento muy especial, porque fue en respuesta a una petición que alguien hizo para dedicarle la casa a Jehová Dios. Y fue la actitud correcta en ese momento, hablando de el rey Salomón, cuando él estaba dedicando la casa o el templo a Jehová Dios. Él había reunido a todo el pueblo, les estaba explicando cómo el rey David, antes él había pedido construir la casa a Jehová Dios, y Dios no se lo había permitido. En cambio le dijo: tu hijo es el que va a construirme casa a mí. Y así fue. Y él da gracias a Dios en ese momento por ese privilegio que le dio de construirle casa al Señor y tener un lugar de adoración y tener ese lugar donde el pueblo iba a tener una relación personal con el Señor, donde el pueblo, ¿verdad?, o la familia se iba a congregar para alabar al Señor, pues no tenían un lugar específico donde hacerlo. Y es así, en ese contexto, que él dice estas palabras: si se humillare mi pueblo. Y en ese contexto usted se da cuenta de que después de la dedicación del templo de Salomón, entonces ahí usted puede ver diferentes cosas que él declara acá en este texto, que los hijos de Dios deben de tener para poder tener ese acercamiento con el Señor. Ahora, en ese texto se habla, podríamos decirlo así, de la responsabilidad humana y de la gracia soberana de Dios. La responsabilidad humana habla de humillarse, de orar, de buscar, de convertirse al Señor. Y de la gracia de Dios, que también habla que el Señor dice que va a oír, va a perdonar, y habla que también Él va a sanar a su pueblo. Pero todo eso conlleva cierta responsabilidad. ¿Por qué? Dios es soberano. Y podríamos decir así: Dios no cambia. Pero el Señor responde a la actitud del corazón de sus hijos. Él conoce la actitud con la cual nosotros estamos orando, con la cual nosotros estamos clamando. Él conoce la actitud con la cual usted y yo venimos delante de su presencia.
Él conoce la actitud de cada uno de nosotros. Y en ese contexto, ¿verdad?, de esta actitud, nosotros encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios diferentes historias en las cuales nosotros vemos manifestado el poder de Dios. Cuando un pueblo se humilla delante del Señor, cosas grandes ocurren, milagros ocurren. Cuando un pueblo se humilla delante del Señor, pero tenemos que presentarnos delante de Él. Y esto me lleva y me recuerda la historia de Jonás. No quizás el inicio de la historia de Jonás cuando él huyó de la presencia del Señor, sino cuando atendió el llamado y llega a Nínive y se pone a predicar la palabra tal como el Señor se lo había ordenado. Y dice la palabra allá en Jonás capítulo número 3, de que Jonás llegó y dice de que la ciudad era una ciudad muy grande, de 3 días de camino, dice, a pie. O sea, que era una ciudad bastante grande. ¿Cuánto cree que podemos caminar a pie en 3 días? ¿De aquí hasta dónde podemos llegar? Era grande esa ciudad. Y dice la historia de que Jonás empezó a predicar la palabra en aquel pueblo. Y toda la predicación era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue toda la predicación. Ese fue el mensaje. Y él iba caminando. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y por toda la ciudad. Pero ¿sabe qué es lo precioso de esto? Que el pueblo atendió. Escuchó el mensaje. Y como escuchó el mensaje, y el mensaje llegó hasta oídos del rey de aquella ciudad. Y ¿sabe qué es lo precioso de todo esto? Que el rey, que era la autoridad ahí, hizo algo precioso. Y mandó, ordenó a todo el pueblo. Dice de que cuando el rey escuchó esto, primeramente dice de que él se sentó en cilicio y ceniza, se vistió. Y entonces, cuando él hizo esto, ordenó también que todo el pueblo se vistiera de la misma forma, hiciera el mismo sacrificio y que ayunara. Hasta los animales, que no le dieran de comer a los animales. Tal vez, dijo así el Señor, ¿verdad?, tiene misericordia de nosotros. Jonás era un poco incrédulo, ¿va? Él predicaba, pero al mismo tiempo, dice la palabra, ¿verdad?, que él se fue a sentar por allá, dijo: voy a ver de aquí voy a ver cuando destruya la ciudad. Pero Dios, que es toda misericordia, ¿verdad? Y aquel corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque Él tiene misericordia de nosotros, mi amado hermano. Cuando nosotros reconocemos lo que nosotros somos y nos humillamos, tal como el texto lo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Entonces usted no dude de que lo que venimos a hacer los días viernes acá, que venimos a orar, el Señor, ¿verdad?, se agrada de esto. Y el Señor cumple las peticiones de sus hijos. ¿Sabe qué fue lo que hizo el pueblo de Nínive? El pueblo se humilló, ayunaron, oraron y se convirtieron de su mal camino. Y el Señor atendió. Y eso es lo que pasa, ¿verdad?, también con aquellas personas que no quieren conocer quizás nada del Señor, pero el mensaje llega a sus oídos. Y reconocen que son pecadores. Y atienden, se humillan y oran y piden al Señor que entre a su corazón. Y el Señor tiene misericordia de ellos, así como un día tuvo misericordia de nosotros. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? De lo que el pueblo de Nínive hizo. En Jonás 3:10 dice, Jonás capítulo 3 versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y gloria al Señor.
Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare. Qué bonito es, dice que Él va a ver desde los cielos. Mi amado hermano, el Señor conoce su situación. El Señor conoce perfectamente bien lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando. Él ve sus lágrimas, Él ve su necesidad, Él ve y sabe todo lo que usted necesita. Y Él quiere ver nuestra humillación, pero que nos humillemos delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere, que nos humillemos delante de su presencia, ¿verdad? Ahora, imagínese usted esto. Si Dios respondió y tuvo misericordia de un pueblo pagano como era Nínive, ¿cómo no va a tener misericordia de usted, que es un hijo de Dios? ¿Cómo no le va a responder a usted su petición, que es un hijo de Dios, que alaba y bendice el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Alábelo al Señor, alabe al Señor, porque solamente Él merece honor y gloria por los siglos de los siglos. Solamente el Señor. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando nosotros reconocemos: si se humillare mi pueblo. La actitud correcta es humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros nos humillamos, estamos reconociendo que tenemos necesidad. Estamos reconociendo que el grande es Él. Y que nosotros, ¿verdad?, simplemente somos una creación de Dios, de la cual Él tuvo misericordia. Dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué es, verdad? Pero el Señor es todopoderoso. Ahora debemos de reconocer algo también, que la humillación bíblica, estamos hablando de la humillación bíblica, no es debilidad, sino que la humillación bíblica es reconocer que dependemos absolutamente de Dios. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos, o hay personas que dicen: ¿y cómo yo me voy a humillar? No, yo no me humillo ante nadie. Así, ¿verdad? De esta forma. Pero la humillación bíblica es reconocer la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios en todo lo que nosotros somos, no dude que el Señor le va a respaldar en todo lo que usted está haciendo, porque depende del Señor, porque lo pone a Él en primer lugar, y cuando lo ponemos a Él en primer lugar, entonces el Señor ve su corazón quebrantado. Dice el salmista allá en el Salmo capítulo número 51, versículo número 17. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando reconocemos eso, cuando reconocemos que el Señor lo que quiere es, ¿verdad?, que nosotros nos quebrantemos con nuestro espíritu delante de Él. Porque cuando hacemos eso, estamos reconociendo que la gloria es para Él en todo lo que nosotros hacemos, que le damos honor y gloria solamente a Él. Ahora, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, ¿qué estamos haciendo también? Estamos reconociendo que el soberano es Dios y no nosotros. Eso es lo que estamos reconociendo, que Dios es soberano por sobre todas las cosas y que nosotros simplemente somos servidores de Él y que debemos de alabar y glorificar su nombre. Ahora, muchas veces las iglesias quieren avivamiento, quieren crecimiento, pero no va a haber crecimiento, no va a haber avivamiento si antes no hay humillación. Si no reconocemos que dependemos totalmente de Él. Ahora, la oración poderosa la hace únicamente un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado hace oraciones poderosas, porque no las hacen con su ego, con su orgullo, para que me vean. No, se lo hace de lo más profundo de su corazón. Hay una alabanza que así dice, ¿verdad? De lo más profundo de mi corazón escribo esta canción, dice, para que sepas que te amo, le dice al Señor. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? En la palabra encontramos diferentes historias, como les dije, de hombres
que se humillaron delante de la presencia del Señor y el Señor actuó en favor de ellos. Nínive fue uno de ellos, pero podíamos mencionar otro. Podemos mencionar también el rey Ezequías. El rey Ezequías, dice la palabra de Dios, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 29, de que el rey Ezequías mandó a quitar toda, ¿verdad?, los templos que habían hacia los dioses paganos y restauró completamente ese lugar, Jerusalén y el pueblo de Israel. Restauró el templo, lo dedicó a Jehová nuevamente, llamó al pueblo a congregarse. El rey Ezequías volvió a instituir la celebración de la Pascua, hizo muchas cosas para que el pueblo alabara al Señor. Entonces el Señor vio a bien eso y lo bendijo a él y bendijo a todo el pueblo, porque todo aquello se había perdido. Pero cuando él llegó a tener el poder, porque era el rey, entonces restituyó todo aquello. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo, hubo una humillación nacional, parecido a lo que pasó en Nínive. Alababan al Señor. Si usted lo lee allí, dice de que hubo también una oración sacerdotal. Y qué bonito, ¿verdad? Porque el pueblo empezó la búsqueda constante de Dios también. Y el Señor los bendijo a ellos. ¿Por qué? Porque hubo humillación, oración y búsqueda, tal como lo dice el texto que leímos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos. Ahora, ¿qué pasó con todo eso? Dios, sabe, espiritualmente restauró y sanó al pueblo de Judá, porque estaban perdidos en todo lo que estaban haciendo. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, nomás para ver y leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 30, versículo 26 dice: después de que el rey Ezequías hizo todo esto que les he mencionado, el versículo 26 del capítulo 30 dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que los oídos de Jehová están atentos para escuchar la oración de los justos. Y qué precioso es que nosotros venimos a orar los días viernes, venimos con un corazón quebrantado, venimos humillados delante de la presencia del Señor, y usted no tiene que dudar en ningún momento de que los oídos del Señor están atentos escuchando su clamor, escuchando su oración, y que el Señor le va a contestar. Mire qué precioso de que dice de que los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y es que nosotros, eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Cómo nos saludamos nosotros? Dios le bendiga. Y es que bendecir en el nombre de Jesús es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Así como lo está estableciendo acá la palabra, dice que bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario hasta el cielo. El Señor actúa de esa forma. El Señor, ¿verdad?, es fiel. Y nosotros podríamos seguir leyendo porque es precioso, pues, todo lo que allí dice, de cómo el Señor bendice a su pueblo en gran manera cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Ahora, ¿qué fue lo que el pueblo hizo? Atendió, se humilló y oró. Y oraren, mire, orar es una disciplina espiritual. Porque no a muchos les gusta orar, pero orar es una disciplina espiritual
que todos los hijos de Dios debemos de practicar y debemos de tenerla. Tenemos que ser muy disciplinados para orar, porque orar no es solamente pedir, porque a veces nos equivocamos. No, si yo no necesito. Orar no es solamente pedir, orar es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios, para poder atender y aceptar la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta en todo sentido. Eso es lo que pasa cuando nosotros oramos, que entonces estamos alineados con el Señor, y sea que las cosas a nuestro parecer no estén saliendo bien, es la voluntad de Dios y alabo al Señor. ¿Por qué digo a nuestro parecer? Porque Dios es soberano, Él es perfecto y Él no se equivoca. En todo lo que y Él dice, ¿verdad?, que todo lo que nos pasa para bien, y así es su voluntad. Por eso es que nosotros debemos de adorar al Señor siempre. Este otro versículo conocido, Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. Para poder ver esas cosas grandes y que están ocultas al ojo natural, tenemos que orar, porque el Señor abre nuestros ojos espirituales para que las podamos ver, para que las podamos discernir y para que podamos disfrutar de esas cosas grandes que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en esta misma sintonía, ¿verdad?, él decía, allá en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que no nos afanemos, sino que presentemos delante de Él todas nuestras peticiones. Y el Señor nos va a responder a cada uno de nosotros. Mire, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. La iglesia del primer siglo tenía una cualidad especial. Y por eso es que esa era una iglesia victoriosa, porque era una iglesia que oraba constantemente. Se reunían, dice, en las casas para orar, para orar. Qué bonito es que nosotros deberíamos de retomar, ¿verdad?, esto que ellos hacían y reunirnos en las casas como lo estábamos haciendo y lo hicimos quizás al inicio del año pasado. Y lo hacíamos para orar, y es una bendición muy grande. Y debemos de retomar esto. En Hechos capítulo número 1, versículo número 14, dice la palabra del Señor así, Hechos 1:14, todos, dice, estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y gloria al Señor por eso. Si nos adelantamos hasta el capítulo 4, versículo 31, siempre en Hechos dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es que para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, tenemos que orar. No es posible ir y compartir palabra de Dios si usted no ora, porque siente temor y que no puede. Pero cuando usted ora, el Señor pone las palabras en su boca para poder ir y compartir la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que la iglesia que ora poco depende mucho de sí misma. La iglesia que ora poco depende mucho de sí misma, pero la iglesia que ora mucho depende mucho de Dios, que es totalmente diferente. La iglesia que ora mucho depende totalmente de Dios y las cosas cambian para bendición de sus hijos, para bendición de cada uno de nosotros. Qué bonito es, ¿verdad?, que estamos iniciando el año y lo estamos haciendo de esta forma, poniendo todo en las manos del Señor, orando, orando, orando.
Dice, ¿verdad?, el texto, y buscares mi rostro. Buscar el rostro del Señor es la relación íntima que nosotros tenemos con el Señor. No es un ritual, no es un rezo, como algunos lo dicen. Es una relación íntima con el Señor. Buscar el rostro del Señor implica intimidad con el Señor. Eso es intimidad con el Señor, y no solamente buscar, ay Señor, que el Señor bendíceme con bendiciones materiales. No, es que qué bonito es tener esa relación con el Señor y sentir que Dios está, ¿verdad?, respaldándolo en todo. Uno se siente bendecido porque sabe de que Dios está de nuestro lado siempre. Qué precioso, ¿verdad?, es esto. El salmista decía, allá en el Salmo número 27, versículo número 8, Salmo 27, 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro, dice, buscaré, oh Jehová. Y gloria al Señor por eso. Mire, me recuerda de otro hombre que pasó por una situación, podríamos decirlo, terrible. Hablamos del rey Ezequías, ¿verdad? Ezequías tuvo un hijo. El nombre de este hijo de Ezequías fue Manasés. Cuando Ezequías murió, Manasés tomó el control del reinado. Y dice la palabra que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y todo lo que haya restaurado Ezequías, aquel Manasés lo volvió a quitar, restauró el culto a Baal, edificó, dice, hasta mandó a poner un ídolo adentro del templo. Cuando la palabra dice de que adentro del templo son simplemente Jehová el que iba a morar en aquel lugar. Y Manasés hizo todo lo malo delante de la presencia del Señor. Entonces Dios mandó un juicio contra este hombre para que se arrepintiera de su mal camino. Segundo libro de Crónicas 33. Veámoslo así rápidamente. Segundo libro de Crónicas 33. Manasés ya había hecho lo malo, muy malo lo que este hombre había hecho. Búsquelo ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Nos habla de cómo este hombre Manasés practicaba la idolatría. Dice el versículo 3 que él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó, dice también, altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo, dice, altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6, mire qué terrible esto que hizo también. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Versículo 7. Además de esto, dice, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9 dice de que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense qué corazón más malo de este hombre.
Pero el Señor emitió un juicio. Y el versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Vea qué terrible, ¿verdad? Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto, dice, en angustia, ¿qué fue lo que hizo este hombre, verdad? Cualquier parecido hoy en día no es pura coincidencia, es la realidad de lo que pasa cuando las personas se alejan del Señor y están en angustia. ¿A quién recurren? A Dios nuevamente. Este hombre se acordó porque había visto a su padre hacer lo bueno. Y dice, si seguimos leyendo, entonces dice, versículo 13, y habiendo orado, el 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Cómo? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué fue lo que hizo? Humillarse delante de la presencia de Dios. Y dice, y habiendo orado, a él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y gloria al Señor, porque nosotros podemos ver cuando hay humillación, cuando hay clamor, el Señor manda restauración. Y esa es, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Esa es la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos ver con esto? Que nunca es demasiado tarde para volver al Señor. Amigo que me ve, quizás está pasando por una situación tal y que usted dice, no, es que yo no tengo perdón de Dios, porque hay personas que así dicen. La misericordia de Dios es para usted. La misericordia de Dios es para cada uno de nosotros. Si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, no dude que la misericordia de Dios lo va a alcanzar y Él le va a restaurar y lo va a poner en lugares donde el Señor quiere que usted esté, y le va a devolver lo que el enemigo le ha quitado. Esto pasó con Manasés, pero Manasés tuvo que pasar por una humillación y reconocer que el único dador de la vida y al único que nosotros debemos de rendirle culto y adoración es a Jehová nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad?, que él reconoció. ¿Qué fue lo que hizo entonces Manasés? Después de esto, dice el versículo 14, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada a la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, vea, un corazón transformado y quebrantado. Versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar a Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Y gloria al Señor por eso, porque un corazón transformado, un corazón restaurado, alaba y bendice el nombre de Jehová Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Uno de los reyes más perversos que la Biblia puede mencionar fue humillado, pero se humilló delante de Dios y Dios lo restauró. Y si Dios hizo eso con un hombre que tenía un corazón malo, pero luego que se humilló delante de la presencia del Señor, vuelvo a repetirlo, ¿qué no puede hacer para con nosotros? Que alabamos y bendecimos el nombre del Señor. El Señor es bueno con nosotros, pero tenemos que servirle y servirle
de todo corazón cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios desea que nosotros estemos en comunión íntima con Él siempre, y que nuestra obediencia no sea simplemente una obediencia externa, sino que nazca de lo profundo de nuestro corazón. Y así el Señor nos bendecirá a cada uno de nosotros. Dios tiene planes de bien para con nosotros, y Él quiere de parte de cada uno de nosotros un arrepentimiento genuino, porque dice, si se convirtieren de su mal camino. Él quiere un arrepentimiento genuino. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros disfrutemos de su misericordia. Ahora, ¿qué podemos entender y aprender de todo esto? Que si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, Dios oye. Y cuando Dios oye, entonces hay restauración. Luego nos damos cuenta que Dios perdona. Y cuando Dios perdona, entonces hay una relación restaurada con el Señor que es muy diferente. Y también Dios sana el corazón quebrantado. Dios restaura los corazones quebrantados. Y qué bonito es entonces que nosotros podamos llegar a ese nivel personal de comunión con el Señor, que es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y por eso venimos los viernes a este lugar. No deje de venir los viernes y se va a dar cuenta que su vida será transformada, porque nuestra relación con el Señor va a cambiar. El crecimiento espiritual no se logra, ¿verdad?, automáticamente. Se logra cuando nosotros mantenemos una comunión íntima con el Señor constante, día a día, día a día, día a día. Así se logra, ¿verdad?, una comunión íntima con el Señor. Por eso es, ¿verdad?, que el crecimiento espiritual, ¿verdad?, se logra con oración constante. Y eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo ore constantemente. Mi amado hermano, propongámonos en este año 2026 crecer espiritualmente, humillarnos delante de la presencia del Señor, y usted verá cambios de bendición en su vida. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque nosotros entendemos todavía que tú sigues diciendo, si mi pueblo se humillare, y que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice de que tus ojos, oh Señor, contemplan toda la tierra para mostrar tu poder a favor de los que tienen corazón perfecto para contigo. Señor, ayúdanos en esta noche. Reconocemos, Señor, que tuyo es la alabanza, oh Señor. Bendito Señor, ayúdanos, Señor, y cuida de cada uno de nosotros. Entendemos, Señor, como el salmista lo dice, que tú oyes la oración y que a ti vendrá toda carne. Señor, tu palabra dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos, dice la palabra, saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, y con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Bendito Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, humillados de corazón, confesamos nuestras faltas y oramos, Señor, juntos como congregación, para que tú tengas misericordia de nosotros y que la sanidad espiritual, Señor, llegue a este lugar. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Bendícenos grandemente y bendice a cada una de las familias que en esta noche se encuentren en este lugar, y a cada una de las familias que también, Señor, nos ven a través de esta red social, Padre, para los cuales oramos y pedimos una bendición también allá a la intimidad de su hogar, quizás en el vehículo nos va viendo, quizás en la calle, en una parada de bus, en cualquier lugar donde estén. Padre, bendíceles y ten misericordia de ellos. Lleva con bien, Señor, a cada uno de nuestros amados hermanos a sus hogares, y haz, Señor, de nosotros el pueblo que tú estás buscando.
para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sean dadas al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en este año 2026. Vamos a ofrendar al Señor. Si usted ha traído